automatización electrónica implica utilizar energía eléctrica. Sin embargo, la parte eléctrica se puede complementar con energía fósil, neumática o hidráulica. En este momento, la electroneumática y la electrohidráulica, digamos que son de los equipos más fuertes. Hay otros que son se me fue el nombre. Apenas me acuerdo, los digo. Pero entonces necesitamos una fuente de energía como tal. Y más allá de la fuente de energía, que generalmente es eléctrica y lo que vamos a seguir trabajando es puro eléctrica, ¿sí? Y ya cuando vayamos al laboratorio neumática, vamos a necesitar un equipo de medida. Vamos a notar que para poder automatizar eficientemente, siempre vamos a necesitar unos sensores. Sensores que industrialmente, o por lo menos los sensores continuos, son o se llaman transmisores. ¿Sí? Los sensores discretos de dos estados o digitales, como los quieran llamar, sí pueden ser inductivos, capacitivos, en fin. Pero los sensores de proceso para medir temperatura, flujo, nivel, etcétera, eh, realmente se llaman transmisores y los vamos a empezar a conocer y a trabajar. Se requiere un equipo de control. Equipo de control, llámese quien ejecuta las secuencias que nosotros vamos a programar. Industrialmente, pues obviamente, y por la materia, es el PLC. Pero un computador, un microcontrolador, una plataforma Arduino, Raspberry, una FPGA, cualquier tipo de elemento que pueda ejecutar una secuencia programable, se puede considerar un equipo de control. ¿Qué se debe tener? Adicionalmente, obviamente un equipo de actuación, alguien que haga la acción, alguien que haga algún cambio en el proceso, sea un motor, sea una válvula, sea una resistencia de calefacción, sea lo que sea que pueda generar un cambio. Inclusive, un simple bombillito. ¿Un bombillito será un actuador? Sí lo es. ¿Por qué? Porque puede indicar eh, un estado Ah, de algún elemento. ¿Sí? Dime. Por que cinta, yo no sabía de eso. yo no sabía que eran actuadores. Sí, Pues pero uno en las igual. plantas de producción sí ve mucho los bombillitos de alerta o el amarillo que es el que dice que está en proceso y todo eso, pero pues no sé. Totalmente. ¿Cuál es la acción que están haciendo? Están indicando el tipo de funcionamiento del proceso. Está indicando si hay anomalías, si está detenida, si está en funcionamiento normal, si está en algún tipo de error de proceso o error lógico. ¿Qué hacen? Indicar cuál es su acción o su actuar, el poder generar ese cambio lumínico o sonoro. ¿Sí? Y más allá, y uno puede tener el mejor sensor, el mejor PLC y el mejor actuador. Si no tiene una adecuada estrategia de control, no tiene nada. Estrategia de control por el momento, vamos a ver estrategias de control secuencial o de dos estados. ¿Sí? Sin embargo, con esta palabra control es muchísimo más grande. Y realmente es lo que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a octavo y a noveno a fundamentos de control y control de procesos. Realmente control en su esencia son los algoritmos matemáticos que permiten regular procesos continuos. ¿Sí? Sin embargo, una programación simple, ¿sí? Que si el nivel llega a este punto, entonces préndase la bomba. Ah, bueno, esa cosita programable también es control, pero se llama control de mando. Mientras que el control que yo les hablo de los algoritmos se llama control regulatorio. Entonces, por el momento, debemos tener en la mente lo que vamos a hacer es solo control de mando, es decir, control de dos estados, control secuencial. Entonces, requerimos siempre estos mismos elementos. ¿Podríamos omitir alguno de acá? Sí, podríamos omitir, por ejemplo, el equipo de medida, el sensor. Vamos a notar
que, por ejemplo, uno podría temporizar ciertas secuencias, sí, solo tener el botón de encendido y casi que irnos a ciegas y programar y hacer todo de manera solo temporizada, ¿sí? O sea, se calibra, se caracteriza y se hace pues de manera temporizada. Sin embargo, pues es un riesgo, porque como no tenemos equipo de medida, cualquier pequeño desfase va a desincronizar el equipo, el proceso, y lo que va a terminar es haciendo un daño, una catástrofe ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que se podría omitir en cierto punto. Cuando uno ya sepa que siempre funciona igual, el equipo no va a fallar, que está totalmente bien calibrado, hasta de pronto arriesga uno con un temporizador. De resto, y en la medida de ¿cómo es? La medida de la posibilidad, pues tener el sensor. Siempre, siempre de aquí en adelante, y lo vamos a conocer, siempre van a venir integrados de la misma manera. La secuencia siempre es la misma. ¿Cómo es? Tenemos, por ejemplo, el proceso o la planta, llámese el equipo que vamos a automatizar. ¿Sí? Entonces tenemos acá una caldera, una columna de destilación, una envasadora, una banda transportadora, lo que ustedes quieran. ¿Sí? A, a ese proceso, a esa planta, colocarle el sistema de medida. Y si ustedes ven esta fotico, esto es un transmisor. ¿Sí? Los transmisores son mucho más robustos. Transmisores industriales. Son equipos mucho más robustos de medida. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos de presión, de nivel, otro de nivel por radar, tenemos acá de presión diferencial, tenemos de temperatura, tenemos N, y ustedes ven, casi siempre tienen como la misma forma, una carcasa robusta, un cuerpo generalmente en acero inoxidable. Generalmente, los buenos tienen pantallitas, hay otros que son ciegos, que no tienen pues, manera de visualización en campo, pero todos estos, digamos, son los sensores que realmente se usan en la industria. ¿Sí? Más allá del sensorcito capacitivo que venden en Luloa o una galguita extensiométrica, cositas simples, son la base de todo esto. O sea, estos siguen usando lo mismo que ustedes ven en electrónica, en instrumentación. ¿Sí? Pero ya tienen un proceso mucho más acondicionado, tanto para sacar, señales estandarizadas de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios para trabajar en las redes de PLC. Y no solo eso, sino que tienen toda la carcasa y la robustez para resistir las duras, pues, digamos, exigencias industriales. ¿Sí? Hay unos que sirven hasta para trabajar en intemperie, en el agua, sumergibles, en fin. Hay muchos elementicos, muchos transmisores, y cada uno, para cada variable, tiene diferentes tipos de principio de funcionamiento. Por ejemplo, hablando solo de flujo, antes de flujo hay, por ejemplo, magnético, hay por un efecto que se llama Coriolis, hay unos que son por turbulencias, ¿sí? Y para medir de una sola variable hay diferentes tipos de principios de funcionamiento. Por ejemplo, el de nivel, hay el de radar, el de sonar, ¿sí? El de conductividad, en fin. Estos son los sensores industriales. Estos son un poco más diferentes de los que hemos trabajado. Lastimosamente, y aunque yo lo exigí hace ya un año, formalmente ante Consejo de Facultad y todo, yo hice la solicitud muy juicioso de varios equipos. Es más, les voy a chismosear, y supuestamente había entrado en el presupuesto 2019, finales de 2019 se ingresó al presupuesto. Y el año pasado, pues ustedes saben, pandemia, entonces no la excusa perfecta.
Vamos a ver si lo tengo por acá. Descarados, profe, a la final hay que pelear, vamos a hacer paro y no nos compran las cosas. Sí, pero más o menos eso sí fue equipos para fortalecer el laboratorio. Yo pedí primero unos PLC mucho más robustos que me permitieran tener contadores rápidos para los encoders, Y pero salida ya es rápida. industrial, ya con uno puede manejar mera plantota. Sí, exactamente. Estos ya son unos monstruos, porque empezando que ya tiene sistemas de salida PWM digital por relé y salida transistor para modulación Pero también tiene continua. conexión, así usted lo puede conectar vía Bluetooth y todo eso. Esos todavía no son así No, de no, el máquinas. Bluetooth, realmente el Bluetooth no es un estándar industrial. Sí, hay estándar industrial por radiofrecuencia y el tipo wireless, pero el Bluetooth no es tipo industrial por los problemas de interferencia y de distancia que tiene. El Bluetooth es de muy baja potencia, entonces muy poco confiable. Meta un Bluetooth entre 30 motores trifásicos, 440. No, ya eh, perdieron, no, ya no hay nada. Los campos magnéticos hacer, de los motores se hacen caer la red. hace rato murió él, exactamente. Entonces hay unas radiofrecuencias específicas para los equipos inalámbricos industriales y están estandarizados. Todo lo industrial y todo lo que tenga que ver con el PLC debe estar bajo la norma. Y la norma permite ciertas cosas y ciertas no. De todas formas, por seguridad, por confiabilidad y por costo, sí, adicionalmente, se prefieren redes cableadas por protocolos industriales. Sí, tampoco es que vaya a cablar punto a punto 35 cables. No, no, no. No. Todo se manda por un protocolo, sea Profuse, sea Profinet, Modbus, ASI, cualquier tipo que me permita enviar por un solo cable todo el volumen de información que tenga el PLC. Sí, entonces mejor lo cableado. El PLC requería una tarjetita para Eso funcionar. igual no está tan costoso, pues. Muy chichis, muy chichis. Pues supuestamente lo aceptaron. Supuestamente cada una de las cositas yo les decía acá, cada una del por qué se requería, de qué se necesitaba, o sea, justifiqué todo, hice una búsqueda brutal, solo para definir el tipo de software que necesitábamos. Me demoré como un mes instalando. Si ustedes, yo creo que ustedes, los que ya descargaron e instalaron cierto software, saben que en primer lugar la descarga, pues lentica, pero bueno, ahí se va. Y la instalación siempre son larguitas. Yo hice y dañé mi computador varias veces con software que supuestamente eran los que necesitaban, pero eran virus y de todo, para encontrar la versión perfecta que me permitiera trabajar con todos los PLC nuevos que han salido industrialmente y que me permitieran trabajar con los viejitos, con los que tenemos en el laboratorio. No, eso instalé de todo, instalé actualizaciones, hice de todo un poquito solo para sacar ese dato. ¿Qué versión se necesitaba realmente para, para manejar, manipular todo? Entonces, el software, pedí pantallas táctiles de mayor capacidad y acá es, uy muchachos, qué pena, no, un segundito, me están tocando, qué pena, un segundito. Uy, qué pena, Mike.
Listo, muchachos, qué pena. Todavía no han podido terminar de un arreglo aquí en el edificio. Pedí una válvula industrial con protocolo sencillo 420 miliamperios, con los tres partes, el posicionador, el actuador y la válvula como tal. Pedí servopilotadas, válvulas proporcionales, sí, de diferentes tamaños. Pedí transmisores de presión diferencial para poder medir presión, nivel y flujo, de presión sencilla, de nivel, de temperatura y conversores para trabajar, sea con plataformas ya pues diferentes, así no fueran PLC, pero que pudieran comunicar con este. Entonces, para todo lo que era Arduino y todo, también pedí conversores. Pedí, bueno, el sensorcito, la RTD, no, sí, esta es Termopar, una RTD. Y yo dije, listo, esto es lo que se requiere para poder siquiera mostrarles industrialmente qué hay. Porque en la universidad, aunque por ejemplo la celda de manufactura es un muy buen juguetico, ¿sí? Realmente tiene todo un poquito, tiene todo lo básico on-off, más no tiene equipo, no tiene transmisores, no tenemos ni transmisores ni válvulas, entonces nos quedamos corticos, digamos, en ese paso adicional hacia las necesidades industriales. ¿Ustedes este semestre ya hablaron con el proyecto de Néstor o no? En instrumentación. Pues hay que hacer un transmisor, básicamente. Tal cual, tal cual, con él van a desarrollar, a intentar imitar. Sí, van a intentar imitar cualquiera de estos equipos. Sí, pues obviamente no sé si con la carcasa sería muy bacano un diseñito 3D. Sí, lo ponemos a imprimir ahí, así Claro, hay sean. que imprimirte eso en Dos- 3D, pero para que quede bien Claro, chévere la carcasa, tal cual, todo, ponerle pantalla, o sea, hacer algo bien chévere. imitación full industrial. Eso, uy, Como la sería imitación de excelente. Siemens, profe, toca es, pero tirarnos a lo alto, porque no que... Tal cual, sí, señor. Entonces sería muy bacano. Entonces, digamos, sin importar cómo sea, entonces vamos a necesitar conectar uno de esos, un transmisor o bueno, un sensor realmente industrial a nuestra plantica. ¿Para qué? Para poder tener el valor en tiempo real de dónde está el proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a medir el nivel en este tanquecito. ¿Qué se requiere para medir nivel? Pues un sensor de nivel. Entonces le conectamos el sensor de nivel. ¿Y él a quién le envía datos? Pues le envía datos al PLC. Y el PLC lo que tiene internamente es un punto de referencia o valor deseado que se llama set point. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que este tanque esté a 2.3 metros. Entonces, mi set point es 2.3. Y el sensor empieza a medir y dice, uy, 2.3, pero si eso está vacío. Sí, o sea, usted me acaba de prender y está vacío. Entonces el controlador que dice, pucha, como está vacío, o sea, usted lo quiere a 2.3 y está vacío, entonces según mi algoritmo yo le digo al actuador, ábrase totalmente, ábrase al 100%. El actuador, que en este caso sería esta válvula industrial, entonces abre totalmente y empieza a ingresar el líquido, ¿sí? Empieza a llenar. Entonces el sensor empieza a detectar ese cambio. Entonces dice, bueno, ya están 1, 1.5, 2, 2.1 metros. Vea, ya estamos en 2.1. Como ya está más cerquita, ya no necesita estar tan abierta. Entonces el PLC dice, listo, por favor, señora válvula, vaya cerrando a poquito que ya casi llegamos. Entonces, ellos están en un ciclo continuo, hablándose entre todos estos elementos para poder hacer que nuestro tanque o nuestro proceso quede exactamente en el valor en el que nosotros decidimos. Sí, entonces siempre están conectados de esta misma forma. Esta conexión se llama una bucla típica de control y siempre va controlador, actuador, planta, retroalimentación. ¿Sí? Entonces, esto es un lazo típico o bucla típica de control. Muchacho, una preguntita. ¿Ustedes ya descargaron los software que yo les pedí?
Profe, pues yo tengo descargado todo lo del TIA y lo de Factory. Es que estoy esperando que me llegue el disco duro que lo voy a colocar al computador. Ya, ya, ya. Listo. ¿Alguien no los tiene? Profe, yo solo tengo el Yo, guía portal. Pues yo Lo lo tengo otro, descargado, pero mañana no me los pongo a tengo. hacerlo. Yo tampoco los tengo. Listo, bien. Recuerden que ya el lunes de la otra Después dentro de semana, 8 días, sí, señor. sí, que el lunes de la otra semana ya empezamos a trabajar con ellos. Sí, cualquier duda, ahí mismo me dicen. Listo. Entonces, bueno, eso era un repasito. Bueno, repaso no, porque ustedes ya vieron instrumentación electrónica. Instrumentación pues básica. Sí, profe. ¿Cierto? El semestre pasado. Sí, Sí, pero profe. por Yo encima. no, profe. No, como materia No, instrumentación electrónica no. no, yo no lo pude ver porque yo perdí integral, entonces no podía ingresar a Ah, las materias. Entre esas, esa. vea pues. Bueno, no, pues como sea, digamos que este es un repasito para los que ya la vieron, para no, simplemente es información que luego van a reforzar. ¿Sí? La instrumentación, entonces viene digamos, en dos grandes secciones. Una, que es toda la parte de medición y otra que es toda la parte de actuación. Para la medición, entonces está todo lo que es acondicionamiento e instrumentación con amplificadores de instrumentación, con puentes de Winston, en fin. Y para los actuadores, entonces ya está toda la etapa de potencia a partir de señales PWM, de MOSFET de potencia, en fin. Ya hay, digamos, los dos grandes sectores. Para los medidores, entonces interesa mucho conocer su velocidad de respuesta. Sí, es decir, qué tan rápido pueden reaccionar o pueden captar para los cambios rápidos de la variable. ¿Sí? Entonces, que si flujo cambió en 2 segundos, pues que el sensor sea capaz de detectar eso y no que se demore 5 segundos detectando un cambio, entonces ahí tenemos un error bastante grande que realmente se llama un error de corrimiento, que esa pérdida de exactitud durante el tiempo de operación que se va desfasando realmente. Necesitamos tener en cuenta, obviamente, los rangos de operación. Si nosotros necesitamos medir, por ejemplo, temperatura de 200 grados y nuestra termocupla solo puede medir hasta 100, pues ahí está grave, hay problemas de selección de elementos. ¿Sí? Y así podríamos hablar de muchos ejemplitos diferentes, digamos, son simplemente elementicos o concepticos. Y pues hablando ya de calibración, sería el procedimiento o las frecuencias para acoplar los rangos de operación del dispositivo a la variable física. Es decir, que sean parametrizables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, compramos un transmisor de nivel de 5 metros. Ah, bueno, 5 metros, bien. Pero resulta que nuestro tanque solo mide 2. Entonces, si no se puede parametrizar, estaríamos perdiendo más de la mitad de la capacidad del transmisor. ¿Sí? Entonces, cuando un parametrizador uno dice, no, venga, entonces mi rango máximo va a llegar solo hasta 2 metros. Entonces, mi rango total será de 0 a 2 metros. Y el equipo está en capacidad de ranguearse, ¿sí? De tomar eso ya como el rango máximo y utilizar la mayor capacidad de digamos, de la resolución del equipo. ¿Sí? Cuando no son parametrizables, es decir, la calibración no es permitida, pues entonces uno tendría que usar de 0 a 5 metros y solo estar usando un pedacito de la medición de 0 a 2 metros. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta muchos elementicos para poder realmente seleccionar un equipo industrial. Pero luego lo veremos, especialmente el otro semestre. Y ya hablando, por ejemplo, de los actuadores, ya había hablado que parte de la instrumentación es hacer las etapas de potencia, ¿sí? Conversores de CDC, conversores APWM, en fin. Pero en general, digamos, sin más allá de eso, sin importar lo que sea, entonces tenemos son diferentes tipos de actuadores, ¿sí? Lo que más vamos a encontrar industrialmente, digamos que casi todas las máquinas tienen de esto, son actuadores eléctricos, especialmente lo que son los motores. Motores DC hay industriales. Sin embargo,
Los motores bifásicos y trifásicos en alterna son, digamos, la mejor opción para equipos muy robustos, ¿sí? Puesto que permiten, a partir de red eléctrica, tener altísimas potencias y con un consumo-beneficio realmente equilibrado. ¿Sí? Además, digamos que hubo un momento en que eran como complicados hacer el control de velocidad, pero en ese momento, bueno, hace mucho tiempo se superó este problema a partir de lo que son los variadores de frecuencia, mal llamados variadores de velocidad. Sí, puesto que me permiten a un elemento, a un equipo de esos bifásico, trifásico, 220, 440, 330, lo que sea, realmente controlar la frecuencia y por ende la velocidad de estos motores. Entonces, claro, en este momento, motores muy grandes, de mucha potencia, pueden ir a mínimas velocidades sin ninguna alteración del proceso. Entonces, tiene uno, altísima potencia y velocidad modificable o controlada. Pero no solo están esos, están también los motores paso a paso, los solenoides, los relevadores, las válvulas, todo aquello que pueda hacer un cambio en el proceso se considera un actuador. Aquí, por ejemplo, podríamos poner resistencia, es más, lo voy a poner, resistencia calórica, cualquier calírica, qué belleza. ¿Sí? Cualquier elemento que sea capaz de generar realmente un cambio. Hay actuadores adicionalmente hidráulicos. Bueno, adicional de los eléctricos, hay, por ejemplo, hidráulicos, hay especialmente pues lo que son los cilindros, los pistones, para cargas de mucha potencia, es decir, para, por ejemplo, elevadores de potencia, todo lo que tenga que dar mucha fuerza y que realmente en la neumática se queda cortica, ¿sí? Cuando se requiere muchísima fuerza, la mejor opción es la hidráulica. Sí, también hay motores hidráulicos, pero esos tienen un costo bastante alto. Entonces, si realmente se puede hacer con motor eléctrico, pues la diferencia de precios es muchísima. Y también está la parte neumática, sí, obviamente también podemos tener ahí pistones, válvulas, inclusive motores, aunque realmente tienen muy buena fuerza o potencia, eh, pues no son tan poderosos como los hidráulicos. Sin embargo, todo su montaje y todos los accesorios son mucho más económicos que los hidráulicos. ¿Sí? La parte neumática es mucho más económica que la hidráulica. Tenemos adicional, un segundito. Ah, ya. Este perro. Oh, ya. ¿Hay alguien ahí? Bueno, muchachos, hablando ya de la parte de los controles. Amigo, un segundito, muchachos, qué pena. Necesite. Ya, venga pues, ya. Deje la bulla, deje la bulla. Ya, qué es ahí, niño. Listo. Qué pena, muchachos. Es que vinieron a ver un pequeño arreglo. Se le tiene que montar el techo y todo. Entonces, hablando ya de la parte de los controladores, ya hablamos de lo que son los sensores, lo que son los actuadores y ahora lo que son la parte de control, que ya es para hacer la parte o los algoritmos, llámense continuos, regulatorios, de mando, como lo quieran llamar, para el control de operaciones unitarias. Operaciones unitarias son todos aquellos procesos individuales que hacen, por ejemplo, la parte de filtrado, de extracción, de molienda, de evaporación, de transformación. Cada uno de esos elementos que son individuales o procesos individuales es lo que se llama operación unitaria. Inclusive esas operaciones unitarias, los de industrial creo que ven varios cursos de operaciones unitarias y todo el cuento, pero pues digamos que de ahí a que los puedan controlar o demás, pues ya hay un paso grande. ¿Sí? Se requiere, obviamente, para un controlador, pues se requiere hardware como tal. Hay controladores
hay controladores tipo stand-alone. ¿A qué se refieren los controladores stand-alone? Un momentico. Controladores standalone son controladores totalmente dedicados a un proceso o a una variable en específico. Es decir, por ejemplo, necesitamos controlar temperatura en un horno. Ah, entonces ya venden controladores con algoritmo inteligente solo para temperatura. Sí, única y exclusivamente para temperatura. Entonces, si uno quiere usar ese mismo controlador para controlar flujo, no le va a servir ni poquito, ¿sí? O para controlar nivel, tampoco le va a servir. Los controladores standalone están diseñados única y exclusivamente para cada variable, ¿sí? Pero digamos que no, que necesitamos generalizar. Ah, generalizar, perfecto. Entonces lo que necesitamos son controladores lógicos. Con un PLC, sí, de su sigla en inglés, eh, permite o se puede programar para controlar cualquier tipo de variable, ¿sí? Como son, digamos, equipos genéricos, entonces solo a partir de programación los podemos controlar casi cualquier proceso sin importar la dinámica de la variable. No como el standalone, que solo es para una dinámica en específico. Últimamente, ustedes saben que se han popularizado de manera exponencial los controladores numéricos para todo lo que son los sistemas CNC, para lo que son fresadoras, tornos y demás equipos de control numérico. Estos tipos de controladores pues se han expandido de manera increíble. Sí, generalmente manipulan motores paso a paso para la precisión de los equipos y generalmente son en sistemas de control abierto, es decir, realmente no tiene sensores. Si ustedes se han dado cuenta, los paso a paso o las CNC solo tienen sensores en sus extremos para que el equipo no vaya a ir, para que el equipo no vaya a chocar o a pasarse de los límites. Pero más allá de eso, lo que se hace es la programación de la cantidad de pasos, o bueno, él internamente hace la cantidad de pasos que se debe mover. Sí, pero el equipo realmente no está detectando en qué posición está. Sí, entonces son controles en lazo abierto. Y ya todo lo que implica los sistemas de control, como lo vimos acá. Esto es el lazo típico de control, y entonces se podría estar hablando de un sistema de control. Sí, entonces, ¿preguntas allí? Profesor, ahora todo bien. Excelente, muchachos. Resulta que para uno poder implementar digamos, estos sistemas de control, hay niveles donde uno puede implementar más elementos que en otros. Y esto está definido por algo que se llama la pirámide SIM o manufactura integrada por computador. Hablando de automatización industrial, hay 5 niveles diferentes donde uno puede automatizar. Un nivel base de proceso, campo, célula, planta o factoría. La diferencia entre ellos realmente son muy, muy notorias, empezando por la de proceso. Por la de proceso es, por ejemplo, como de pronto hemos trabajado, que son sensores, actuadores, máquinas, todo por aparte. ¿Sí? Un sensorcito simplemente diciéndome cuál es la temperatura de algo, o un motorcito moviéndome algo, pero no interactúan entre ellos realmente. ¿Sí? Todos los equipos o elementos están individual, entonces está uno más ocupado en el acondicionamiento, en el cableado de esto, pero no tanto en lo que hacen en su conjunto. ¿Sí? Digamos que proceso son todos los elementos individuales, sensores, actuadores, cableado, en fin. ¿Sí? Pero como bien sabemos, sin eso, pues no pueden haber niveles superiores más inteligentes. Si uno no tiene sensores acondicionados, actuadores con sus etapas de potencia, todo debidamente cableado y hablándose, pues no vamos a tener nada arriba. Pues entonces podríamos decir, proceso son equipos individuales. Uy, pura pregunta de parcial. Pasamos
al segundo nivel, que es el nivel de campo. Ese nivel de campo ya implica, si ustedes lo notan acá, los PLC. ¿Qué se refieren? Ah, muy sencillo. Aquí ya podemos entrar con los programadores inteligentes. Entonces, ¿qué se puede decir? Ah, un PLC controla un proceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos proceso, son los equipos individuales. Y en campo ya lo que tenemos es un PLC integrando todos estos equipos para controlar un proceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué diferencia podrá haber entre campo y célula? Pues resulta que si acá un PLC integra todo y controla un proceso, en célula ya lo que tenemos son LAN industrial o redes de área local. Y ya no es un PLC controlando un proceso, sino varios PLC hablándose entre ellos, controlando una, una área o una sección de la empresa o la planta. ¿Qué cinta? No, no, no tanto. Preguntas ¿Proceso? tipo parcial, esas Sí. caritas. Ah, ya la pillaron. Sí, señor, este cae. Parciales de Vasco, 4 PLCs hablándose. Realmente lo necesitamos 3, pero bueno, el de 4 no es mala idea. Tenemos, entonces, dispositivos individuales, un PLC integrando esos equipos y controlando un proceso. Y en célula, varios PLC hablándose en una red de área local, controlando ya una sección o área de la empresa. Tenemos que de allí pasamos al cuarto nivel, que es el nivel de planta. Y aquí empezamos a hablar lo que son los servidores locales. Es decir, ya todo el volumen de información de los procesos, de lo que han recogido los sensores, lo que han gastado los actuadores, todo lo que se ha hecho de los PLC y todo como se han comunicado, realmente se guarda en servidores locales donde está toda la información, donde se pueden hacer análisis, estadísticas, pronósticos, etcétera. En ese momento ya, digamos, esa información a partir de la minería de datos, de todo lo que está pues, en furor con el Big Data, es muy importante para que las empresas tomen decisiones. Sí, todo ese volumen de información que están tomando los equipos va entonces a servidores locales en las plantas. Entonces tienen toda la información ya recolectada y centralizada. Entonces aquí ya no es que hay un gabinete de control para una máquina acá, un PLC allí para otro, no, ya todo ese volumen de información está centralizada en, digamos, el cuarto de control, donde están todo, donde convergen todos los equipos, la información de transmisores, de PLC, todo, y en diferentes pantallas, dependiendo qué tan grande es el proceso, con diferentes operarios simplemente monitoreando todos los sistemas. ¿Sí? Y pasamos finalmente al último nivel, que es el de factoría, que aquí ya tenemos las redes WAN e Internet. Todo lo que está haciendo de servicio en la nube. Sí, todo, no dicho, todo el volumen y toda la información de la empresa, pues simplemente es de la nube, entonces simplemente uno puede controlar procesos desde cualquier lugar del mundo, monitorearlos, hacerlo en tiempo real, hacer cambios de parámetros, etcétera, etcétera. Sí, aquí hay una pequeña, digamos, pequeña historia que me acuerdo y medio me ofende, y es que hace por ahí unos 3 años hicieron una visita técnica a el Parque del Café. Fueron varios grupos y todos llegaron hablándome lo mismo, fuera de que les dieron pues gratis la montadita en los equipos y todo, en los juegos, le hicieron la visita técnica, ¿sí? Y recién estaba instalado, digamos, lo que en su momento era el último juego, que era el tal Cráter. No sé si todos han montado en el Cráter. Ya vengo, Pérez. Sí, profe. Pero mera ingeniería, eso es una lámpara. Sí, señor, ese cráter es una montaña rusa, valga la contradicción, es una montaña rusa alemana, ¿sí? Y esa montaña rusa alemana, los operarios en el Parque del Café, lo único que pueden hacer
es encender y apagar. ¿Sí? Encender y apagar. A pesar de que tienen una cantidad impresionante de equipos, ellos solo pueden encender y apagar. Esa es la decisión que toman los del Parque del Café. Pero todo el monitoreo, todo el control, absolutamente toda la calibración y parametrización lo hacen desde Alemania en tiempo real. Ellos tienen los equipos de transmisión y servidores dedicados para la comunicación en tiempo real con Alemania. Claro, todos, absolutamente todos, vinieron a contarme exactamente lo mismo. Uy, Profi, tiene unos PLC brutales, tienen sistemas distribuidos, tienen toda la sensórica para saber cuál es la presión que está aquí, cuál es la velocidad que está tomando, absolutamente todo, y eso se transmite. Todos me contaron lo mismo. Y no me invitaron. Entonces todos llegaron diciendo Duro, que duro, eso. hay que ir, profe, hay que ir. Sí, no, pero en este momento está un toque complicado y es que el contacto que hicieron esa vez ya no traje el Parque del Café, que era uno de los, ya un graduado, ya un ingeniero, Edwin, no sé si Edwin tiene Edwin el con su contacto allá, parte, Edwin tiene el contacto allá que gestione eso. ¿Cómo así? Ahí sabe que nos toque pagar las entradas, pero ir a ver eso, qué chévere. don Edwin, ya le Eh, tocó, ya conoce ese equipo, ¿no? Ya conoce todo lo que me contaron en ese momento y nos puede llevar. Gestionar que entrar allá. Solo a conocer los equipos del cráter por lo menos y luego montar en todo. Pues tocaría que hablar con el gerente, porque se Pero supone que yo trabajo haciendo esas bobadas, simplemente están ahí mirando los equipos, pero tocaría hablar porque es que como allá solamente entran como 3 o 4 personas que estamos autorizadas. Entonces, ¿Y qué tal los equipos? ¿Sí son como los describieron? pues yo creo que son mucho más de lo que les escribí. Estoy seguro Son que mucho. sí. Estoy seguro que sí. Quién sabe cómo podríamos realmente ir a chismosear por allá por los lados. Pues, vea, hay una forma, pues, que se podría hacer, porque vea, la universidad tiene convenio con el Parque del Café y nosotros somos ingeniería mecatrónica. Y pues al doctor Pedro Nel, que es el gerente allá de la universidad, le interesa mucho que los de la universidad de automatización vayamos a trabajarle allá o incluso pues a ver los equipos y todo. Entonces tocaría hablar con el rector y todo y yo creo que eso se saca. Uy, excelente, ve. Apenas podamos regresar a la universidad, hacemos la solicitud formal. Sí, yo creo que Pues A ver, hagámosla desde ya como salida de campo, aprovechando que ese parque ya mantiene vacío. pues vacío no, pero sí, No, no, parce, pero se ha reducido demasiado la tan de las personas. ni tanto, porque ya no es temporada, pero siguen recibiendo gente. Uy, pero no hay aforo. ¿Ah? No tiene No, aforo el Sofi, parque. ¿qué aforo va a haber en el parque si ese parque es gigante? Entonces, yo creo que si hay aforos como en Pero los que, en uno hace, los pero uno juegos, hace un cálculo más o menos como a 300 personas o algo así. No no, sé. 300 personas caben en esa plaza que hay como cuando llegan los No, telesféricos. Pues es ahí para ya, que no se acumulen. allá me parece que el tope máximo son de 800. Ese es el máximo, porque en los dos parqueaderos más uno aquí para allá, uno son como 1200 para poder, pues, de parquear, como 1200. Y de que deben de ingresar como 800 personas nomás. Pero no, pues para pues, que entren 800 ya sí tiene que ser temporada y todo eso. Entonces, 800 personas un domingo, parce, yo creo. a no, pero veces, pero es que hay veces de que como ellos mismos piensan, pues es que como mucha persona dice, no, ¿sabe qué? Un domingo va a haber mucha gente y todo eso, y resulta yendo un lunes, un miércoles y así. Bueno, Entonces, hay que ir, vamos, profe, vamos. sería excelente ir a conocer todo y que bueno que de ahí saliera algo bueno. Entonces Muy chévere, podemos chévere, montar en hablen todo, así, profe, es lo mejor. que podamos montar en todo. Voy a preguntarle a Tamayo a ver cómo es el maní.
Pero realmente yo me monté en todo menos ahí, güey, madre cráter que me dejó purgado la única vez que me Profe, monté. le dejó oliendo la Tiene que cabeza. juntarse. Yo me fui como Joder. 4 veces y a la cuarta ya me quería vomitar. No sé, Ey, no, ese. usted es descarado. Nada, es muy suave. Chimba, cierto, no, es muy Ah, chimba. no, yo soy una flor del campo ahí, no, no, no. Con una fue suficiente, el resto sí me monto en todo lo que quieran, pero no en esa otra vez. Uf, me dio ¿Verdad? muy En el duro, ciclo no lo marea. me dio Uy, el duro. ciclón sí, no, uy, no, gas. No, en el Ah, ciclón solamente me monto 2 veces y ya, ese es el máximo límite. Ese ciclón huele a mero vómito y todo, gas. Riesgo al límite. Todo es muy No, suave. nos montamos después de almorzar. Apenas, profe, ja. Listo, entonces, como retomando, recuerden, proceso, dispositivo individuales, campo, PLC integra y un solo PLC controla un proceso. Célula, varios PLC hablándose entre ellos, controlan toda una área o planta. En la planta toda la información va a servidores locales y en factoría todo el volumen de información va a la nube y manipulado desde cualquier punto del planeta. Hay O sea dos, que en el dos Parque del cosas. Café manejan es factoría, qué pena y lo interrumpirle, pero pues ellos manejan como Sí, eso, señor. ¿no? Sí, señor. Ellos manejan, con el polono en el cráter, manejan factoría. Sí, el resto tocaría ver porque pues solo me hablaron de eso, porque todo el mundo llegó hablando fue de ese. No sé si es que los otros son muy chichipatos o ese es muy volado. Nos dice, en los niveles superiores de la pirámide de Medellín se trabaja frecuentemente con grandes volúmenes de datos, pues claro, son toda la información de toda la planta, aunque tiempo de respuesta no es generalmente crítico y se sitúa entre pocos segundos hasta minutos o incluso horas. Sí, entonces, la actualización de la información o la velocidad de esta no es tan crítica, ¿sí? Porque son muchos volúmenes. Mientras que, por el contrario, los sistemas electrónicos de control utilizados en los niveles inferiores, pues trabajan en tiempo real y debido a ello se les exige tiempos de transmisión mucho más rápidos y sobre todo un comportamiento determinista de las comunicaciones, aunque los volúmenes de información a transmitir son generalmente menos elevados. Es decir, si nosotros acá tenemos, vamos a controlar flujo. Entonces aquí en proceso nosotros necesitamos pues un sensor y un actuador que trabajen en tiempo real, que tengan una velocidad de respuesta muy buena esa variable. Una vez se esté controlando pues a factoría, pues es necesario decirle, no, así se controló a este nivel y todo, pero no se requiere pues el nivel de detalle ni la velocidad de acá de proceso. Entonces son dos cosas diferentes. Acá volumen de información bajo, pues realmente un sensor solo se dedica a controlar o a detectar su magnitud física y a enviar datos rápidos y a controlar, digamos, a enviar información rápida, pero poquita, solo la que le pertenece. Mientras que acá le llega la información de todos, pero de una forma lenta. Mientras que acá es una información muy rápida. Tiempo real. Sí, tenemos acá, entonces con lo que nos vamos a encontrar, algunos dispositivos industriales, empezando por los PLC, controladores lógicos programables de sus siglas en inglés, el Programmable Logic Controller, que son los elementos de control autónomo. Autónomo, una vez usted los controla, él ya queda haciendo todo su algoritmo solito, no tiene que volver a tocar, una vez pues ya esté obviamente en funcionamiento. Generalmente modulares. Esto depende la robustez del PLC y del proceso a controlar, porque hay unos que son mucho más pequeños, mucho más sencillos, que permiten hacer casi lo mismo, sí que son los compactos, pero bueno, digamos que estamos hablando ya de procesos más fuertes, entonces son generalmente modulares. ¿A qué refiere? Que simplemente son módulos individuales que se van uniendo. Es como si uno fuera armando. Que vamos a controlar un paso a paso, antes ponen un modulito de control de paso a paso. Que vamos a controlar servo industrial, antes modulito de servo industrial. Que vamos a necesitar lectura de encoders, antes modulito de lectura de encoders. Y entonces así nos va creciendo este muñeco.
Aquí al ladito hay un compacto. Si nota, no está dividido por módulos, es como una sola carcasa donde lo hay todo. Y esos PLC están destinados a recibir señales de entrada, procesarlas según el algoritmo o la programación y generar señales de control. Diseñados para el control secuencial, es decir, simplemente para la primera parte de lo que vamos a ver, todo lo secuencial, por ejemplo, todas las celdas de manufactura y secuencial, evolucionaron al control de procesos, incluyendo lazos PID de control avanzado. Este PID ya es un algoritmo matemático que literalmente es tiene una parte proporcional, tiene una parte integral, es decir, tiene una integral allí matemática y una parte derivativa, es decir, tiene una derivada implícita. Sí, y algoritmos ya más complejos. Estos son los que vamos a ver en octavo y noveno. Programables en lenguajes como Ladder, Grapset o Logo. Claro que Logo, digamos que es muy propio de Siemens. Sí, digamos que los estándar o los que están directamente en la norma son Ladder, que es el lenguaje de escalera, sí, que realmente es el hijo de contactos eléctricos, y Grapset, que es, digamos, un lenguaje de alto nivel para los PLC. Otros dispositivos industriales son los Man Machine, los Man Machine Interface o los Human Machine Interface, que ya los había mencionado, se refiere a cualquier elemento que permita interactuar al hombre con la máquina. Un botón, una palanca, un switch, es una interfaz hombre-máquina, le permite al hombre interactuar con el equipo. Sin embargo, ese concepto es más dado hacia lo que son las interfaces gráficas por pantalla, sí, que es el punto de interacción entre el usuario y la máquina. Generalmente hace referencia a monitores, pantallas industriales sensibles al tacto o con teclados añadidos, permiten manejo de menús para consulta de datos o eventos y parametrización de procesos. Nosotros, digamos, yo lo tengo casi integrado, si recuerdan, el, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre donde están los contenidos del curso. Olivia, qué memoria tan pecueca. Es que la acta de concertación no. La carta descriptiva, si recuerdan la carta descriptiva, no hay una unidad individual para las interfaces hombre-máquina. ¿Por qué? Porque yo las integro en cada uno de los pasos que vamos a ir dando. Entonces, digamos que esto es parte integral, casi que va obligado a todo lo que hagamos de desarrollo industrial. Tenemos los sistemas SCADA, que ya es una forma o una configuración de cómo conectar los equipos para generar realmente un sistema mucho más robusto. Literalmente, o sus siglas, es control supervisorio y adquisición de datos. ¿Sí? Y simplemente es lo que se usa, digamos, en los cuartos de control. Todo el volumen de información converge a un solo punto, a una sola estación de trabajo o cuarto de control, como bien lo acabo de decir. Y desde allí se puede monitorear en su totalidad todos los procesos y se pueden parametrizar o controlar desde allí. ¿Sí? Nos dice, usa MMI para presentar datos de proceso y cambiar parámetros. Consta de un PC y un programa, software SCADA. Aunque no son tan poderosos, nosotros vamos a hacer un pequeño SCADA en la universidad, aunque no es un software realmente como el PLC genérico, nosotros lo podemos convertir en un SCADA y a las pequeñas pantallas que hay allá las podemos convertir en un SCADA. Conectados a los elementos que recogen datos como PLCs, tarjetas de PC, RTUs que son las terminales u otros sistemas. Pueden involucrar múltiples terminales enlazadas mediante red. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar 4 PLCs y simplemente envío datos solo desde el último, que el último PLC se encargue como de recolectar todos los datos y enviarlos. Y todos los datos, sin importar de dónde provengan, simplemente son
monitorizados, centralizados desde un solo punto, desde una sola estación de trabajo. Sí, entonces estos SCADA pues ya son las cosas grandotas que vemos, o sea, ya son las plantas o el control de las plantas completas, sí, de los procesos completos de una planta. Entonces tenemos pueden haber sistemas de SCADA muy sencillos, sí, por ejemplo, aquí yo vi uno más sencillito. Por ejemplo, podríamos visualizar acá un simple sistemita, un único control de nivel con mezcla. Si este no es reactor, es solo un mezclador. Entonces, tanque nivel con mezclador y su proceso acá de instrumentación, o más complejos como este con diferentes procesos interconectados. Sí, estos son los sistemas de SCADA donde convergen toda la información de la planta a generalmente pues las pantallas en cuarto de control. Últimamente se han popularizado por la capacidad de respuesta y precisión que tienen y la seguridad los DCS o los sistemas de control distribuido. Esos son un sistema completo para el control de procesos con partes hardware, software y adquisición de datos, es decir, lo tienen todo. Suministra toda la funcionalidad de un SCADA, partes modulares y distribuidas que forman una sola arquitectura. Cada parte encargada de una función específica que comunica entre sí a través de una red de datos. Entonces, ¿qué es un DCS? Realmente, un DCS es una arquitectura de distribución de los PLC, ¿sí? Donde hay generalmente configuraciones maestro-esclavo, donde un solo PLC se encarga de dominar 3 o 4 PLCs esclavos. Ellos son los que en la parte del proceso y lo único que da el PLC es recolectar los datos y ver que todos estén haciendo lo que deben para lo que están programados y que no salgan de parámetros ni nada. Y ese PLC maestro, el que finalmente envía la información a los servidores o al centro de control. Entonces no son todos los PLC hablando, no. Solo hay unos PLC encargados de controlar, manipular y monitorear a los demás. Y ese es el que envía la información. Esto hace pues una arquitectura redundante, ¿sí? Entonces la seguridad de todos estos sistemas es muy buena. Si se cae, se daña, entra en error alguno de los PLC, es muy fácil para el PLC maestro simplemente reemplazarlo o detectar cuál fue la falla. Sí, entonces son sistemas bastante complejos, bastante robustos y redundantes. Por si falla uno, ya está el otro reemplazándolo. Entonces es muy confiable. Adicionalmente están los PAC. Resulta que los PAC son los controladores programables para automatización. Y uno dice, venga, ¿cómo así? No, pues que eran los PLC. Pues simplemente un PAC es un PLC con esteroides, ¿sí? Digamos, es un PLC sumamente robusto con muchísimos módulos de control, monitoreo y comunicación, ¿sí? Que, pues para no llamar, o sea, es que uno llama PLC y PLC parece ver algo pequeño. Cuando uno habla de PAC, uno ya sabe que es un PLC con muchísimos módulos para diferentes elementos. ¿Sí? Entonces recuerden, un PAC es como un PLC con esteroides. Son controladores compactos que combinan características de los PLC, de los sistemas distribuidos y de las unidades de envío de terminales, adicionando algunas capacidades de computadores personales, ¿sí? No solo para la comunicación, sino para el procesamiento y para las interfaces. Entonces, allí ya saben, ahí les queda un poquito también para que vean, se permite pues control avanzado, almacenamiento de datos, procesamiento de señales, control robusto, lógica, visión artificial, control de procesos, movimientos, absolutamente todo lo que en este momento, digamos, tenga la industria avanzado puede ir en un pack. Bien, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Preguntas?
Algo no se ha entendido, vamos bien, solo quedaron pensando en el Parque del Café. Se me durmieron. Pero qué chévere, tengo una alta expectativa con respecto a la materia. Qué bueno, porque sí creo que es buena. Sí creo que es muy buena y muy útil. Entonces, esperemos que Además, realmente... lo que más me gusta pues de la carrera por lo que entré a estudiarla es por el tema de la automatización industrial, es como lo que más me llama la atención. Bueno, me llamaba la atención en ese momento que entré. Ah, no, no, qué bien, vamos a ver. Vamos a tratar de no decepcionar a Juan y a todos con sus buenas expectativas. Bueno, acá simplemente traía foticos de lo que son transmisores, un transmisor de presión, de temperatura de una vez con el termopozo. Entonces, esto va directo en campo, no tiene que haber adaptaciones de nada. Uno de presión diferencial. Sí, con presión diferencial no puede medir presión diferencial, nivel y flujo, a partir de las relaciones matemáticas que involucran esas diferentes variables. Y por acá tenemos adicionalmente uno de nivel por radar, tenemos de presión absoluta, presión diferencial. Tenemos acá, por ejemplo, si notan este último transmisorcito acá tiene antenita, entonces es uno por radiofrecuencia, un wireless. Sí, entonces acá los diferentes transmisores, por si no los conocíamos, ya vamos a saber, esos son los sensores industriales. Sí, para proceso. No es que si uno necesita detectar si hay o no hay una caja en una transportadora, vaya a comprar uno de estos. No, no, estos son para variables de continuas, de temperatura, flujo, concentración, nivel, etcétera. Pero para elementos simples, pues siguen estando los sensores básicos, capacitivos, inductivos, ópticos, en fin. Tenemos la valvulita, esta es muy parecida a la que yo le pedí a la universidad, sí, que por lo menos pues tengamos una, aunque les pedí 4, pero digamos que en este esquema grande solo pedí pues por lo menos una para hacer una plántica. Si nos llegan eso, yo puedo proponer varios trabajos de grado para que ustedes mismos sean los que monten las plantas, hagan el acondicionamiento, programación, algoritmos, en fin. Y resulta que entonces estos ya en su parte más general tienen varias partes. Yo les preguntaba en la prueba diagnóstica cuáles eran las partes de una válvula industrial. Entonces, si me hubieran dicho tornillos, resortes, empaques, vástago, en fin, todo eso, pues sí, esas son las partes. Pero las tres grandes partes a las que de pronto yo me refería son estas. El cuerpo de la válvula, que es la que está en contacto directamente con el fluido, un actuador, que es la que realmente hace la fuerza para posicionar el vástago o la válvula en una apertura específica, y el posicionador, que finalmente es el que le llega la señal eléctrica y le dice al actuador qué tanta fuerza hacer para poder llevar el vástago hasta cierto punto y tener el control proporcional de esa válvula. ¿Sí? Más o menos esto era lo que yo les preguntaba en la prueba diagnóstica, cuáles son las partes de una válvula. Si es que se los pregunté. Listo, entonces tenemos, no sé si ustedes en algún... Oye, mira, no es tanta hora. Y voy a omitir esta última, que son los índices de protección IP, porque lo voy a asignar en una de las exposiciones. ¿Sí? Entonces voy a omitirla. Muchachos, preguntas, ¿vamos bien? Pues sí, bien. Mucha teoría. Uy, sí, pero hay mucha teoría. Se habló muy que las primeras clases iban a ser de pura teoría. Sí, señor, pero como ya le había comentado, solo son estas y ya. Listo, por Vale, pues, acá. mi programa ya. Pero ya tiene todo instalado. Pero pues tengo gran parte, no igual, pero estoy esperando que me llegue un disco, entonces pues igual voy a tener que borrar todo para instalar en ese disco. Ah, no, entonces mejor ni siquiera No, instale. sí, yo no quise instalar más, instalé encima que se demoró como
como una horita y ya no quise instalar nada más. O lo del TIA, bueno, eso del TIA, esa cosa rara ahí. Sí, sí. ¿Y un disco de cuánto le llega? ¿Un estado sólido o qué? Estado sólido de 480, profe. Uy, bien, bien. Ah, queda Y ahora montado. la RAM a 16 gigas para que quedara ya full, no me vea colgado en nada ya. Oh, qué bacano. Yo el mío también le hice unas pequeñas mejoras ahorita en diciembre, pero la RAM solo me permitió llegar hasta 12. Pero bueno, pues 12 está bien para lo que tenía. Dispositivos. Y nos venimos ahora sí a hablar de lo que es el equipo, lo que son los PLC. ¿Sí? Ya vamos a meter un poquito más en materia, donde un PLC o autómata programable, también llamado PLC por su sigla en inglés, ya lo habíamos visto, el Programmable Logic Controller, y esta definición espero que la integren, que quede en sus mentes, es un equipo electrónico diseñado para controlar en tiempo real procesos industriales de secuencia automática. Sí, esa es una definición perfecta para ese equipo. Sí, en primer lugar, es un equipo electrónico. Si no los vamos a ver lo que tiene internamente, tiene esos microprocesadores, electrónica avanzada, basada obviamente en todo lo que conocemos, y todo eso para poder trabajar o para poder controlar cualquier tipo de proceso en tiempo real. Las amplias ventajas que ofrece con respecto a otros sistemas de control automático lo convierten en el equipo de mayor uso hoy en día en el campo de la automatización industrial. Realmente, todos los grandes, las grandes industrias, todo lo que maneja automatización, realmente está involucrado de alguna forma con los PLC. Si no, mínimo, tienen varios PLC esclavos en procesos individuales. Si no, los PLC están manipulando todo, manipulando, controlando todo el proceso de la planta. Entonces, en cualquier tipo de nivel industrial están los PLC implícitos, empezando porque son los que están bajo la norma. ¿Sí? Por ejemplo, el Arduino permite hacer muchas cosas, pero no está bajo la norma industrial. Entonces puede ser un peligro, digamos, implementar porque tiene todos los problemas inherentes a un equipo electrónico, mientras que este tiene una inmunidad que ya vamos a ver. Algunas de las ventajas son la seguridad, fácil manejo, economía en el cableado, tanto externo como interno, tiempos cortos de instalación y montaje. Esto también. Cuando yo les menciono estas diferencias o estas ventajas, están haciendo la comparación era con los gabinetes antiguos de cableado, de lógica cableada. ¿Sí? Entonces, claro, cambiar eso a algo tan sencillo como un PLC, pues fue un gran cambio, unas grandes ventajas. Tenemos acá una definición directamente de la norma, la 61131, que en esta es la que está todo lo referente a los PLC. Por ejemplo, en esta están las definiciones, conceptos, aplicaciones, etcétera. En la raya 1 está la parte física, en la raya 2 está la parte de comunicaciones y en la raya 3 están los lenguajes de programación. O sea, todo lo que requieran sobre los PLC, la norma es la 61131. ¿Sí? Y ya con todos los otros. Vamos a ver esta definición, es mucho más completa. Un autómata programable es un sistema electrónico programable o diseñado para ser usado en entorno industrial. Bueno, aquí ya nos integran o nos dan una característica adicional, y es que el entorno industrial a veces son muy pesados por todo el ruido electromagnético generado por los motores, por los procesos, por las derivadas de temperatura, por el ruido electromagnético de todos los equipos, en fin, todo ese ambiente industrial. Entonces, ese entorno es en el que va a trabajar el PLC, que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario. Entonces, todo lo que uno programe, queda internamente dentro del equipo.
para implantar soluciones específicas, tales como, entonces aquí es todo, un poco de todo lo que tiene. Funciones lógicas, tal cual, las mismas funciones que nosotros podemos tener en electrónica digital, como la AND, la OR, la XOR, la NOT, en fin, todas esas funciones lógicas las tiene el PLC. Secuencias, especialmente en un lenguaje que se llama Grapser. Temporizaciones, recuentos, es decir, nosotros podemos contar tiempos y eventos. Funciones aritméticas. Funciones aritméticas, tal, o sea, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, radicales, exponentes, casi todas las funciones matemáticas las puede tener para uno hacer el procesamiento de datos como tal, con el fin de controlar, mediante entradas y salidas digitales y análogas, diversos tipos de máquinas o procesos. Entonces, si ven, esta es una definición muchísimo más amplia, ya nos implica todo lo que tiene internamente, tiene contadores, temporizadores, funciones algebraicas. En este momento hay unas funciones mucho más avanzadas, funciones inteligentes, algoritmos de control, sistemas de visión artificial, en fin, ya tiene muchos elementos mucho más robustos, pero digamos que en lo básico tenemos este equipo. Este PLC que está acá es un PLC alemán, competencia interna de Siemens, pero este tenía unos protocolos desarrollados por la empresa un poquito diferentes. Los campos de aplicación, aquí realmente se mencionan algunos, ¿sí? Como son la industria del automóvil, siderúrgica, cemento, alimentación, textil, plástico, pero realmente lo puede uno aplicar casi en cualquier campo. Es como casi a la imaginación del ingeniero, de la persona que lo va a usar, porque son pero tan flexibles y tan robustos que uno los puede implementar en casi cualquier área industrial y hasta comercial o doméstico. Tiene unas ventajas y tiene ciertos inconvenientes, como todo equipo electrónico, aunque nosotros ya lo habíamos mencionado un poquito la vez pasada. Vamos a ver las ventajas. Menor tiempo empleado en el montaje del equipo, debido a que no es necesario dibujar planos de control. Y vuelvo, insisto, esto en comparación a los gabinetes de lógica cableada. ¿Sí? Acá son tan sencillos de montar y yo les voy a enseñar por lo menos, pues puede que no hagamos la práctica directamente, porque son muy sencillos, pero por lo menos sí hacer los esquemas de montaje. Y vamos a ver que no, que eso es realmente casi una bobada montar un PLC o un gabinete. Profe, Dime. ¿en qué lo puede uno simular? En uno de esos programas que usted nos mandó. Correcto, en todos. En todos los podemos simular. Ya. Correcto. Y el semestre entrante vamos a trabajar otros adicionales para la parte de diseño. Por el momento estamos, pues esta materia netamente de la programación de los PLC, diferentes lenguajes, diferentes PLC, en fin. Entonces muy de programación. El otro semestre vamos a dedicar un poco más a diseño industrial. Entonces, el otro semestre sí de pronto vamos a hacer un poquito más amplia las herramientas industriales. No se requiere simplificar las ecuaciones lógicas. Si ustedes recuerdan, en digital hay técnicas, estrategias para uno poder simplificar y poder utilizar menos cantidad de compuertas o sistemas lógicos, como los mapas de Carnot u otros métodos que no alcanzan ni siquiera a ver, pero los hay. Para poder montar esos gabinetes de la forma más eficiente. Pues en este ya, pues como todo es simplemente programado, pues no se requiere simplificar nada, uno puede programar directamente lo que se requiera. No se necesita adquirir temporizadores, contadores, relés auxiliares, con lo que la lista de materiales reduce a la hora del presupuesto, eliminando el problema que supone contar con distintos proveedores, distintos plazos de entrega, etcétera. Como todo es interno y todo es digital, todo es por software, ¿sí?
Entonces, temporizadores, AS por programación, contadores por programación, ya no requiere tener ningún tipo de equipo adicional externo, ¿sí? Pues más allá de los sensores y los actuadores. Y el último es el que me ha permitido, el que nos ha permitido usar los mismos PLC durante varios años en decenas de proyectos y siguen estando ahí y van a servir también para los proyectos de este semestre. Puesto que se puede cambiar el programa de control sin necesidad de cambiar el cableado ni añadir aparatos. Entonces vamos a ir a montar y ustedes van a montar sus proyectos y les van a funcionar y todo. Los desmontan y quedan listos para el siguiente semestre sin cambiar absolutamente nada del PLC. Se reduce el costo de la mano de obra, pues realmente montar un gabinete de lógica cableada se requería varios técnicos durante varias semanas y el costo... ¿Sí? Dime. Puede volver la diapositiva anterior. Por supuesto. En el caso de los temporizadores, si digamos uno necesita que, o sea, que el tiempo pues, de los temporizadores que uno necesite sea programable por el usuario, eso se le agregaría que una tecla matricial o algo así. Pues realmente lo podemos hacer, generalmente son pantallas táctiles, entonces, entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo desde la pantalla táctil, a configurar o a parametrizar no solo los temporizadores, sino los contadores, registros, marcas, etcétera. Pero en general, digamos que, ¿cuáles son los que parametrizan? Pues temporizadores y contadores. Vea que yo quiero tantos ciclos que necesito llenar 100 botellas y durante 3 segundos cada botella. Antes uno simplemente pone el valor en pantalla y ya se envía directamente al registro del programa. Pero generalmente es por las pantallas táctiles. Si no, ya tiene que ser de programación, sería, digamos, transparente para el usuario y queda directamente en programación. ¿Sí? Sí, profe, pero no hay otra forma, o sea, que no sea por pantalla táctil. Ah, sí, no, cualquier periférico. O sea, si tú le pones un teclado, si le pones, pueden ser hasta los potenciómetros, es indiferente el acceso a eso. Los temporizadores y los contadores sí son totalmente parametrizables desde cualquier sistema. Es más, con potenciómetro podemos cuadrar eso. Inclusive, de las primeras prácticas, cuando aprendamos bueno, cuando estemos viendo sistemas análogos, lo que vamos a hacer es la programación de los temporizadores viéndolo monitoreado por display desde un potenciómetro. Se puede cualquier sistema de ingreso de datos. Eso reduce muchísimo el costo. Totalmente. Economía de mantenimiento, realmente son libres de mantenimiento interno, en general digamos, el procesador y todo es hermético, entonces no se requiere, y más allá de la limpieza pues, externa de la carcasa. ¿Sí? Aumenta la fiabilidad del sistema al eliminar contactos móviles y el autómata detecta e indica dónde ocurrió la mayoría de los errores. Pero realmente cuando, por ejemplo, estemos trabajando, si se nos prende algún bombillito rojo en alguno de los sistemas, ellos tienen un LEDcito al lado de un error, entonces uno puede acceder al error desde programación y ver el número del error. Entonces, error 1522, entonces uno ahí lo busca en el manual. No, entonces se sobrepasaron los límites de la entrada analógica. Entonces es muy sencillo, digamos, hacer el diagnóstico y prácticamente ellos le dicen a uno en qué está fallando. ¿En qué está fallando? El equipo, el autómata como tal, no el proceso. Si el proceso está fallando, ya es por el buen programador que ustedes se vuelvan, vale, pero no es que el equipo se dé cuenta de eso, tiene que ser el que lo programe. Pero si el error es interno, el PLC sí lo indica. Hay la posibilidad de trabajar en red con otros autómatas, lo cual facilita trabajar varias máquinas entre sí, pues inclusive ahorita les había dicho, hay niveles, por ejemplo, nivel de planta, entonces ya varios PLC hablándose entre ellos, y si son, por ejemplo, los DCS,
Ya son todos los PLC de manera redundante, casi que si uno falla, el otro ya lo está reemplazando. Y el autómata reutilizable al poder ser reprogramar para otras máquinas. Esa es la gran ventaja que nos ha permitido trabajar muchos proyectos. Tiene varios inconvenientes, obviamente. El primero es el costo inicial de la instalación, o más que la instalación, de la adquisición de los equipos. Pero pues eso realmente ya casi ni es un inconveniente. Nos dice se reduce cada día más, ya que cada vez son más económicos y como equipo de programación se puede utilizar un computador personal, que es como nosotros lo vamos a hacer. Ahí hay dos cosas. La primera, un PLC hace 10 años, por ejemplo, el PLC que le compramos a la envasadora era un PLC Panasonic que valió como 900.000 pesos. Era el más barato, era de lo más barato de la industria, por eso la marca. Claro que la marca no era mala, la Panasonic, pero en este momento hay PLCs desde 90.000 pesos, chinos, imitación Mitsubishi, pero programable con los mismos lenguajes y con el mismo software de Mitsubishi. Aquí en Colombia hay una empresa que se llama Andes, Andes Automatización, una cosa así, creo que es de Bucaramanga, y ellos tienen unos PLC, sumamente flexibles con salida PWM, contadores rápidos, entradas análogas, varias entradas, varias salidas análogas, módulos de servomotor, comunicación Ethernet, un poco como por 190, 200.000 pesos. O sea, lo tiene casi todo con algoritmos, con funciones de control PID. En fin, tienen un cerro de cosas por 190, 210.000 pesos. Ese era el que íbamos a comprar con una estudiante que ya terminó materias, se llama el proyecto de grado, y con Paula Duque, no sé si la tiene en mente, la de INAC, y ella había aceptado hacer el proyecto de grado, ya habíamos pasado la propuesta de hacer una planta didáctica, pero con instrumentación industrial. Ella iba a comprar el PLC, iba a comprar un transmisor de nivel, iba a comprar una válvula proporcional, pero realmente eran dos compañeras que iban a hacerlo. Y toda la inversión le salía como en 800.000 pesos entre las dos. Y pues ya lo físico, porque iba a ser en inoxidable y unas cositas. Digamos que el proyecto le salieran 2 millones de pesos. Sí, pero obviamente el proyecto de grado era el diseño, el algoritmo de control, todo con instrumentación industrial. Pues imagínense, el seminario les vale 3 millones a cada una. Y aquí la inversión simplemente era por ahí de 1.200.000 por cada una. Pues era mucho más barato y aprendía con berraco. Y les dejaba, y nos dejaba a la universidad una muy buena planta con toda la instrumentación industrial. Se pasó la idea, se la aprobaron y todo. Y ya cuando iba a comprar los elementos, cayó pandemia. Como cayó pandemia, las importaciones, porque la válvula se iba a ser, la válvula y el transmisor se iban a ser importados, cayó pandemia, las importaciones se detuvieron y la compañera se le fue, se la llamaron para un proyecto de investigación, en fin, quedó aparte. Pero entonces quedó ese proyecto de grado que de pronto lo retoman ahorita unos muchachos de noveno, porque pues los costos ya están muy reducidos. De una marca, digamos, o sea, puede ser una marca no tan buena, pero nos permite hacer muchas cosas desde que esté bajo la norma. Pues si ustedes vieron ahora, un PLC Siemens vale 1.200, $1.400, muy diferente a los 200.000 pesos que les acabo de comentar, pero pues porque son equipos o sea, no solo la confiabilidad es absoluta, sino que la marca, la postventa, todo, pues es de lo mejor y pues es la mejor marca del mundo. Siemens, Allen Bradley, Rodwell son, digamos, las tres marcas top en la automatización. En industrias con muchos autómatas o autómatas de gama media o más, se requiere personal capacitado en programación y mantenimiento de los autómatas. Yo realmente eso no le veo ningún inconveniente. Puede ser un inconveniente para la empresa por tener personal capacitado y todo, pero pues a mí me parece antes una gran oportunidad para las personas que capacitan como ustedes, realmente que sean necesarias para la capacitación, la programación o cualquier soporte a estos equipos.
¿sí? Entonces, pues realmente para mí eso no es una desventaja. Será para el empresario, pero para nosotros creo que es antes algo muy bueno. Como en todos los equipos electrónicos, existe un grado de obsolencia y con el paso de los años se hace difícil adquirir repuestos, por lo que es conveniente tener un stock adecuado de repuestos. Ustedes saben, todo se vuelve obsoleto, toda la tecnología. Un computador de hace 5 años en este momento ya es casi obsoleto. Un celular ya de más de 2 años ya se vuelve, sí, casi obsoleto. O sea, todos los equipos electrónicos tienen la misma tendencia. Como el mercado y la misma aceleración de la tecnología va generando los nuevos equipos y los nuevos estándares y todo se va quedando atrás, relegado. Entonces, al igual que todo en la tecnología, los PLC no son la excepción. Sí, entonces van quedando relegados, excepto que los PLC, como no son tan comerciales como ir un televisor o un computador, tienen un problema más complicado por los repuestos. Por ejemplo, nosotros ahí en la universidad, en el laboratorio, tenemos 2 PLC totalmente funcionales, poderosos, sirven para controlar todo. Pero desde 2014 creo, salieron del mercado, ya no volvieron a hacer ningún tipo de repuestos. Entonces, si algo falla, si algo se daña, eso queda grave, toca conseguirlo por allá en algo de segunda o por ahí un coleccionista, alguien que esté encartado con eso. ¿Cómo? Toca ir a un bazar a buscar eso. Más o menos, toca ir ahí al mercado de las pulgas, sobre todo, a buscarlo, porque no son, tienen pues ese pequeño problema. ¿Sí? Centraliza el proceso. Aquí, ¿qué problema tiene este? Realmente me parece algo muy bueno desde que el PLC sea bueno. Si el PLC no es muy bueno, como centraliza el proceso, si el PLC falla, todo el proceso se cae. Muy diferente por ejemplo, cuando tenían la lógica cableada y que fallaba algo, pues todo el resto seguía funcionando y pues podían suplir eso de alguna manera. ¿Sí? En ese momento falla el PLC por por algún motivo y se nos cae el proceso. Por eso entraron ya los DCS para que esa redundancia, si falla un PLC, ya entre otro a reemplazarlo y ese sea un problema menos. Sí, y mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. Digamos que usted simplemente va a controlar la velocidad de una banda. ¿Sí? Entonces tiene la opción, simplemente el módulo con potenciómetro y listo. O un variador y uno le pone el divisor de voltaje y ya. Eso fue todo. Pero si quiere usar un PLC, pues el costo ya es mayor y todo para algo que puede hacer de manera sencilla a partir de elementos análogos o de ciertos módulos, pues un PLC sí sale un poco más costoso para esas cuitas pequeñas. Si tiene visión, ese PLC, cómprelo medio decente, que luego le va a servir para otro proceso. Entonces le va a controlar la banda y adicionalmente y al mismo tiempo le puede controlar otros procesos. Algo de historia, ni por el berraco la voy a tomar, les queda allí de información, porque ahí si no ahí sí los pierdo. Parcial, porfa, nada de preguntas del parcial De historia no, de historia no. Tenemos que el PLC como tal tiene una gran característica. Sí, dime. Hablando del parcial, ¿cómo va a ser el parcial del primer corte? Va a ser parte teoría, parte práctica, pero la práctica es simulación. Y la teórica, entra todo esto. Porque, Tal cual. uy, ¿Qué pasó? ¿Qué le dolió? no. Bueno, una de las grandes características de los PLC es su gran adaptación al medio. ¿A qué se refiere? A qué soporta muchas de las penurias del entorno industrial. Por ejemplo, tiene una gran inmunidad al ruido eléctrico, pues tiene aislamiento galvánico, entonces realmente no tiene ningún efecto de radiación electromagnética o ruido eléctrico. Tiene rigidez dieléctrica,
por lo tanto no sufre por electricidad estática, ¿sí? Entonces no importa que uno lo manipule con las manos descubiertas o en ambientes de bastante viento, él no sufre, su rigidez le permite ser inmune a la estática, ¿sí? No como algunos elementos electrónicos que si usted los come con la mano ya los puede estar dañando por la estática de los dedos. Permite mucho soporte ante derivas térmicas, aunque obviamente no es que usted lo vaya a meter en un horno y eso le soporte. Sí, pues la carcasa le va a destruir y muchos de los elementos, pero sí permite pues trabajar, por ejemplo, si lo llevamos para la costa y estamos trabajando en una empresa donde está a 45 grados, el PLC pues no tiene mayor problema. Eh, permite, esa resistencia a la humedad ha salvado los equipos de la universidad como 20 veces. Resulta que hace unos 3 4 años, cada vez que llovía, yo no sé qué problema tenía ahí el laboratorio, se inundaba. Se inundaba y se inundan los equipos. Y si no fueran los gabinetes de los PLC y los PLC como tal quedan emparamados. Eso puede dañar pues muchos equipos, pero lo único que hizo fue oxidar los tornillos, ¿sí? De resto, cualquier otro tipo de equipo sí se daña de una. Estos equipos simplemente se secaban, se ponían a secar muy degeneradamente y listo, quedaban perfectos para seguir trabajando. Menos mal ya solucionaron, le pusieron, había como unos problemas ahí con los tanques de reserva, fuera de eso no tenía como un pequeño alero al final de las tejas, en fin, muchos problemas, pero después ya lo solucionaron. Pero gracias a Dios, pues por su resistencia a la humedad, pues podemos seguir usándolos. No tiene problemas de vibraciones ni golpes, es decir, mientras él esté ejecutando su algoritmo, puede vibrar el equipo todo lo que quiera, o lo puede uno golpear y todo, y él no se va ni a reiniciar, ni va a perder datos, ni nada. O sea, realmente es bastante robusto, entonces él va a seguir trabajando sin problemas. No tiene problemas tampoco con radiofrecuencia, y hay unos PLC que son los intrínsecamente seguros. Este simbolito, todo equipo que tenga este simbolito está diseñado para trabajar en ambientes explosivos. Sí, hay por ejemplo, parte, parte farmacéuticas o petroleras o parte minera, donde los equipos no pueden por ningún motivo generar chispa eléctrica, porque el ambiente, los gases contenidos en el ambiente pueden hacer explotar pues el sitio donde estén. Entonces hay PLCs intrínsecamente seguros, transmisores intrínsecamente seguros, motores eléctricos intrínsecamente seguros. Sí, son totalmente herméticos, cosa que la parte eléctrica sí genere internamente algún tipo de chispa o conducción, esa chispa no sale al ambiente. Sí, son totalmente herméticos, entonces son para ambientes explosivos. Recuerden, intrínsecamente seguros. El PLC como tal tiene cierta cantidad de módulos. Sí, tiene módulos de entrada, tanto análogos como digitales, tiene módulos de salida, tanto análogos como digitales, y tiene toda la parte de procesamiento, lo que es la CPU y la memoria. Obviamente que nos va a permitir a realizar la comunicación con los sistemas de supervisión, se llámense pantalla, registradores, en fin, y obviamente la programación de forma local. ¿Sí? A los módulos de entrada, pues, ¿qué les conectan? Pulsadores, switches, sensores, en fin. Y a la salida, ¿qué se les conecta? Pues contactos, solenoides, variadores, preaccionadores, en fin, todo lo que venga acá, desde la entrada, los sensores, impulsores, y a la salida, los actuadores o preaccionadores. Sí, viéndolo pues así como en un pequeño
bloque. Ya miramos uno por uno. Resulta pues que como en todo, hay, hay también gamas en los PLC. Hay gama alta, gama baja, gama media y también los podemos ver, digamos, a partir de la capacidad. Entonces, nos dice, debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones como en su capacidad, como el número de entradas y salidas, como en su tamaño de memoria, aspecto físico, entre otros, es que es posible clasificar los distintos tipos en varias categorías. Hay varias clasificaciones, pero yo les traigo acá, digamos, la más genérica, ¿sí? El primero es el nano PLC. Nos dice, generalmente un PLC de tipo compacto, por compacto quiere decir que tanto la fuente como la CPU, como las entradas y salidas, están integradas en una sola carcasita. O sea, todo el PLC es una sola carcasita. Es este, por ejemplo, ¿sí? Puede manejar, el nano PLC puede manejar un conjunto reducido de entradas y salidas, generalmente en un número inferior a 100. Sí, es decir, ese PLC, el más chichipato, mínimo puede manejar 100 entradas y salidas, en cualquier orden. Por ejemplo, 90 entradas y 10 salidas, o 50 entradas y 50 salidas. Ya dependerá pues la forma bueno, la necesidad que usted tenga. ¿Sí? Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales, no todos. Pero resulta que este nano PLC está desapareciendo del mercado, si no es que ya desapareció. ¿Por qué? Porque resulta que como los precios han disminuido tanto, pues da lo mismo casi que comprar un nano PLC que el que le sigue, que es mucho más robusto, ¿sí? Permite muchas más cosas y vale pues lo mismo que este. Entonces, si valen pues lo mismo, pues todo el mundo está comprando el siguiente nivel, ¿sí? Por ejemplo, este se lo permite 100 y es el nano PLC. El segundo es un PLC compacto. Inclusive acá tenemos el PLC Mitsubishi. Este PLC es el que tiene la celda de manufactura flexible, pero realmente tiene un hijo de Mitsubishi, pero la carcasa, absolutamente todo, es exactamente igual como está en esa foto. Esos son los PLC que están montados en cada una de las estaciones de trabajo. Nos dice, estos PLC tienen incorporado la fuente de alimentación, la CPU, los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas pocas hasta varios cientos, alrededor de 500 entradas y salidas. Su tamaño es superior a los de los nano PLC, es un poco más grande, pero pues tampoco se da mucho. Y soportan una gran variedad de módulos especiales tales como entradas y salidas análogas, módulos de contadores rápidos, módulos de comunicaciones, interfaz de operador, expansiones, dime. ¿Y cómo se aumentan esas entradas y la salida? Con módulos. Entonces, no, que nuestro proyecto necesita 30 entradas y 30 salidas, o sea, 30 sensores. Pues, y este es solo 16. ¿Cuántos necesitamos? Pues otras 14. Entonces compraron un modulito. Generalmente los módulos vienen por números binarios, por 2 a la n. ¿Sí? Entonces uno puede comprar un módulo de 4 entradas, de 8, de 16, de 32 entradas. Entonces simplemente se van colocando los modulitos. Cuando estemos allá, vamos a ver que en las estaciones de trabajo hay unos PLC, que el mero PLC dio para la instrumentación que había. Y hay otros que se les compró los modulitos de entradas adicionales. Entonces simplemente se compran y se adaptan ahí por bucecito de datos y ya. Entonces el compacto es porque lo principal, lo que es la CPU, la fuente está interna, pero uno le puede ir colocando todos los módulos que quiera. ¿Sí? Entonces digamos que para pequeñas, inclusive medianas proyectos, un PLC compacto es más que suficiente. Y en un PLC compacto es donde vamos a presentar los proyectos, donde ustedes, el proyecto que van a hacer, por ejemplo, Charlie y Santi, sea, sea, la,
sea la selectora de reciclaje, de basura, ¿cómo fue que la llamaron ahora? Basura. Sí, sea la selectora de basura, o sea, el lavadero de carros, van a usar un PLC compacto. Y la última, entonces tenemos nano PLC, PLC compacto, y el último es el PLC tipo modular. La fotico que está allí es de un PLC S7300 de Siemens, que es exactamente el que está en el laboratorio. Tenemos uno de esos, es nuestro PLC más poderoso, permite ser programado en cualquiera de los lenguajes de estandarizados. Los PLC compactos están un poco más limitados y solo los podemos programar en 3 lenguajes. Ese sí permite los 5. El PLC modular, la estructura se divide en módulos o partes con funciones específicas. Y tenemos literalmente acá. El rack está atrás. Pero tiene, el primero la fuente, segundo la CPU, tercero realmente el módulo de comunicaciones, pero si no lo requiere, tercero sería entradas y salidas digitales. El cuarto sería entradas y salidas análogas. Y ya allí le puede empezar a poner cualquier tipo de módulos, módulos inteligentes, módulos de expansión, módulos de lectura, módulos de conteo, en fin. Nos dice, la estructura se divide entonces en módulos específicos y todo integrado en un bastidor llamado rack. Sirve como soporte mecánico para la sujeción de los módulos o tarjetas y lleva el bus de datos que comunica electrónicamente las tarjetas. Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que lo conforman. Está el rack, la fuente de alimentación, la CPU, los módulos de entrada y salida, los módulos de comunicaciones, los módulos de contaje rápido y de ahí en adelante cualquier cantidad de módulos que desee. A eso se le denomina un PLC modular. Aunque el compacto también se le pueden integrar módulos, son módulos adicionales, pero el PLC como tal tiene todo integradito. La fuente, la CPU, entradas y salidas. Mientras que todos están por partes, por módulos como su nombre lo indica. Tenemos entonces aquí, ya no un poco más resumida como la idea, sino ya son los meros bloques del PLC. Tenemos bloques de entrada, sean análogos o digitales, para poder leer los dispositivos de entrada, o captadores. Por captadores, pues son los sensores. Ese PLC tiene la fuente de alimentación, una CPU y un módulo para comunicarse mediante la interfaz de consola de programación y dispositivos periféricos. Esa consola de programación puede ser desde un PC genérico o desde algo que se llama una handheld, que son programadores específicos de los PLC. Ahorita vamos a mirarlos. Claro que ahorita es un decir porque ya faltan 10 para las 12. Y dispositivos periféricos como impresoras, registradores, etc. Y, ¿sí? ¿Aló? Listo. Y los bloques de salida directamente para los dispositivos de salida o actuadores. Y cada uno de estos tiene algo diferente. Por ejemplo, la CPU, obviamente, como la unidad principal de todo el cerebro del PLC, la unidad central de procesos y es el cerebro del sistema. En ella se ejecuta el programa de control del proceso, es decir, todo lo que nosotros programamos, el cual fue cargado por medio de la consola de programación, sea un computador o sea la handheld. Y es la que procesa e interpreta este programa y activa las salidas en función de las entradas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. Y la CPU como tal se divide en dos partes, en un microprocesador y en un firmware. Todos los CPU, de nuestro celular, del computador, de todo, es lo mismo. ¿Sí? La CPU sí es genérica, digamos, para todo. Sí, y todas se dividen en los dos, microprocesador y firmware. El microprocesador es la parte hardware, ¿sí? Es un circuito integrado, es un chip o un microchip
conformado por la ALU, que es la unidad lógica aritmética, es toda la que le permite hacer los cálculos al microprocesador. Una unidad de control, que es la que le dice al microprocesador cómo debe mover los datos. Un registro de memoria para guardarlos y un bus de datos para comunicarlos. ¿Sí? Esto es lo que conforma el microprocesador. Es totalmente la parte hardware. Mientras que el firmware es el software del sistema. Es grabado por el fabricante en memorias tipo ROM, es decir, pues de solo lectura. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el firmware? Pues ese es el que le indica al microprocesador cómo ejecutar el programa y cómo supervisar la electrónica del autómata. ¿Sí? Entonces ya sabemos, el firmware es la parte software y el microprocesador es la parte hardware. ¿Sí está bien diferenciado? ¿Sí tenían clara la diferencia? No. No, No, profe. listo. Pues espero que esta vez pues, lo vean porque es lo mismo. O sea, la CPU o cómo se ejecuta es lo mismo para computadores, televisores, computadores, celulares, todo lo que tenga parte inteligente. ¿Sí? Microprocesador, parte hardware, firmware, parte software. Y muchachos, faltando 5 para las 12, vamos a dejar ahí para dejar estos últimos pedacitos que ya no falta mucho para la próxima clase y empezamos a ver los lenguajes de programación y para meternos ya desde el lunes a programar. Yo les voy a subir esta presentación a la plataforma. ¿Se me cayó el internet o fue el profe? Creo que fue el profe, parce. Sí, quizás. Qué cinta. Sí. Efectivamente. Muchachos, qué pena, se me había caído como la conexión del Meet porque Wi-Fi siempre tuve. Entonces, algo que no haya quedado claro o muchísima información, estallan los cerebros, ¿cómo les fue? Teoría, teoría y teoría. Un poquito complejo, pero más o menos entendido. Más Sí, o claro. menos. Ah, Sí, bueno. profe, vamos, hay que programar, que eso es lo interesante. Sí, sí, listo, muchachos, ¿no? Entonces, nos vemos el miércoles para los proyectos y el jueves para clase. Ale, profe, nos pillamos, todo Muchas bien. gracias. Me cuidan, estamos hablando. Bueno, profe, una Bueno, pregunta. profe, hasta luego. Señor, chao, que estén bien. Cuénteme, Profe, Edwin. el, Señor. el último programa, el de pues, un archivo que dice que es que sí, que ve, tiene que, dice que es que tiene que puede ser el computador, dice que instalar, no lo quieres cargar. ¿No lo quiere descargar? Dice que es un virus, ¿o qué? Sí, Le toca descargarlo por otro. ¿Lo está descargando por Chrome? no, no sé, Porque Chrome. por Mediafire. Sí, sí, pero ¿cuál es su explorador? ¿Chrome Chrome. o Microsoft Edge? No, es Chrome. Chrome. Listo, intente descargarlo con Edge, porque Chrome a veces bloquea las cosas, entonces para no darlo ahora, simplemente descargarlo con el Edge, y si no puede, entonces ahí vuelve y hablamos. Listo, profe. Listo, amigo. Estamos Gracias. hablando, pues. Bueno, hasta luego. Vamos, vemos. Profe, si algo mañana podría ir a asesoría. Claro, 9 a 10 o 2 a 4. Listo, profe, muchas gracias. Dale, amigo, me cuida.